mensaje al cual he llamado Diálogo de Medianoche. Y lo van a ver cuando lo estudiemos. Diálogo de Medianoche es porque se dio justamente a la medianoche. Pero no a la medianoche como nosotros entendemos. Porque para nosotros el conteo de los días empieza a las 12 de la noche y ahí le llamamos la medianoche. Pero para la Biblia el conteo de los días empieza a las 6 de la tarde cuando cae el sol. De hecho, el día empieza de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del otro. Así es como se mide el día bíblico. Entonces la medianoche puede ser alrededor de las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, porque más que medianoche en conteo de reloj, es medianoche en transición del tiempo. A esa hora, los hebreos, los judíos por lo general, no salen ni salían a la calle. Hoy en día ya es un poco más moderno, pero en ese entonces no. Porque ellos tenían presente y tienen presente cuando fueron visitados por el ángel de la muerte, el destructor, en Egipto. Fue visitado durante la noche. Y se escucharon a la medianoche gemidos donde los primogénitos se iban muriendo. Entonces la costumbre es estar con una luz encendida, dormir con las luces encendidas, para no tener esa sensación durante milenios que se arrastra en los corazones de terror. Entonces durante la medianoche se da un diálogo, se da una conversación. Cuando la mayoría de la gente está metida en la casa, cuando la mayoría de la gente no sale, y hay un hombre que decide salir a buscar la luz a medianoche, a buscar una explicación, a buscar respuestas. Y a la medianoche que se topa este hombre con la luz, un hombre llamado Nicodemo, la luz que nuestro Señor Jesús le dice a él cuál es la verdad de la vida en medio de la oscuridad. Y le dice en el verso 16 del capítulo 3 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor le da una explicación a este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo se compone de dos palabras: Nikos, demos. Nike, demos. Yo no sé si ustedes tienen alguna prenda, alguna tenis, alguna camisa de las que se llaman Nike, de esa marca. Si usted tiene eso, es el nombre de Nico y significa vencedor. Significa una persona que alcanzó la victoria. Eso es Nico. Y demos es casa o es domo. Así que el nombre que tiene como Nicodemo es el que venció, el victorioso sobre la casa. ¿Sobre cuál casa? La casa de Israel. Este hombre de los fariseos, un sacerdote docto, una persona erudita en la Torá, se acerca al Señor a medianoche a hacerle una pregunta. Y el Señor tiene todas las respuestas para él. Algunos dicen que se acercó en la noche para engañarlo, para ponerle una trampa. Y no es así, este hombre genuinamente quería aprender. No todos los fariseos se acercaron al Señor con la intención de engañarlo ni de llevarlo a la muerte. Muchos se acercaron con el verdadero interés de aprender de él. Para entender esta expresión que el Señor le da aquí, esta verdad que el Señor le da aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, necesitamos devolvernos un poquito. Y necesitamos devolvernos un poquito al verso 1,
para poder tener el contexto de lo que fue el diálogo de medianoche, lo que fue esa conversación, lo que el Señor le enseñó a este hombre y hoy nosotros lo estamos aprendiendo. Así que nos vamos a ir al verso 1 y vamos a empezar a desgranar un poquito toda la historia. Dice así, verso 1 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos. Los fariseos, no piensen ustedes que los fariseos siempre aparecen como hipócritas, como malos, porque no es así. Los fariseos nacieron en el siglo y medio antes de Jesús, allá en el año 175 antes de Cristo. Salen los fariseos y significa guardadores de la Torá, guardadores de la palabra. Después de tanto tiempo de que la palabra no era predicada, no era enseñada, no se presentaba ante el pueblo, y ellos son hechos libres del yugo de los griegos, cuando estuvieron bajo los griegos bajo la conquista de los Ptolomeos, que venían los griegos. Entonces ellos vienen y en manos de los macabeos liberan el templo y liberan Jerusalén e introducen de nuevo la Torá, las enseñanzas del pueblo, y nacen los fariseos. Pero se dio un problema. Y se dio un problema porque los fariseos decían que quienes tenían que gobernar eran personas descendientes del linaje de David. Y los macabeos no eran del linaje de David. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo es eso? Nosotros peleamos una gran guerra de 33 años y ahora resulta que nada más el trono se lo vamos a dar a uno del linaje de David cuando nosotros fuimos los que rescatamos de los griegos a Israel. Entonces en el año 165, 10 años después de la creación de los fariseos, nacen los saduceos. Los saduceos no son hombres religiosos, eran hombres de la oligarquía, personas ricas, personas acaudaladas, poderosas, que fueron puestos para que tomaran una decisión en el Sanedrín. ¿Quién tenía que ser rey? Bueno, ya ponemos, según los macabeos, ponemos a los saduceos, y los saduceos, que eran mayoría dentro del Sanedrín, dicen, los macabeos pueden estar en el trono. Así nacen estos. Bueno, este hombre fariseo que se llama Nicodemo está mezclado entre saduceos y está mezclado entre fariseos. Necesitamos identificar, muy importante, quién es él en el grupo. Y aquí lo vamos a poder identificar. Los fariseos creían en algunas cosas que no creían los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en el perdón, creían en la vida después de la muerte, en eso creían. Los saduceos no, los saduceos creían en la literalidad del texto. Los saduceos creían que si decía que al polvo serás tornado, eso era el fin del ser humano. Entonces los saduceos no creían ni en la resurrección ni en la vida después de la muerte. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando desarrollemos el texto se van a dar cuenta de ciertos detallitos que si no los pasamos por alto, nos damos cuenta de quién estaba preguntándole a Jesús y por qué le estaba preguntando lo que estaba él cuestionando. Bueno, este hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, los principales eran los que estaban en una posición de administración dentro del Sanedrín, o sea, un hombre importante. Solo que a todos les decían fariseos, fuera saduceo o fariseo, normalmente a todos se les decía el mismo título. Dice el verso 2, vino a Jesús de noche. Ya les expliqué de noche por qué salía la gente o por qué no salía. Entonces él sale con la intención de no encontrar más personas y viene a Jesús. No dice dónde estaba Jesús, no dice si le tocó la puerta, no dice si se citaron, solo dice que se encontraron a la medianoche. O sea, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche cuando él empieza a hablar, habla en plural, sabemos, no solo él. O sea, habemos muchos que tenemos esta inquietud y por eso vengo a preguntarte. Porque sabemos, estamos claros que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
¿Cuáles señales? Señales mesiánicas. Sanar a enfermos, limpiar leprosos, darle vida a los ciegos, resucitar personas. Eso solo lo podía hacer el Mesías. Entonces ellos están viendo una cartilla que está en Isaías, donde se están cumpliendo un montón de profecías y milagros mesiánicos. Entonces él dice, sabemos esto. Sabemos que lo que estás haciendo es un cumplimiento de las profecías y sabemos que vienes de Dios como maestro. Y sabemos que no lo puede hacer alguien si Dios no está con él. Entonces Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es tan raro. O sea, yo vengo a hablarle de milagros, yo vengo a hablarle de que estamos observando, de que Él viene en una buena representación de Dios, y me dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesús, no entiendo. Sencillo. El Señor le está diciendo, no pueden identificarme, no pueden discernir los tiempos, no pueden saber quién soy yo por una razón: porque necesitan nacer de nuevo. La única forma en que usted pueda reconocer la palabra de Dios, la única forma en que usted y yo podamos vivir la palabra de Dios, cambiar nuestras vidas, ser diferentes, es que nazcamos de nuevo. Si no, no hay forma. O sea, no viene de nosotros el ser buenos. Todo lo bueno, dice el libro de Santiago, viene de Dios. No es en nosotros que nace la bondad, es Dios que tiene bondad, que la deposita en nosotros. Pero podemos comportarnos buenos, pero no reconocer ni discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La única forma de discernir lo que es de Dios es nacer de nuevo. Claro, Nicodemo le hace una pregunta donde me hace ver a mí que él ve la literalidad de lo que le están diciendo. O sea, él no logra ver la figura, sino que logra solamente observar la frase literal, lo que lo pone en el grupo de los saduceos. Un fariseo saduceo. O sea, un guardador de la Torá, un miembro del Sanedrín, pero de un pensamiento literal. ¿Por qué yo sé eso? Por la forma en que él le expone a nuestro Señor justamente su interrogación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice. Porque él está observando la literalidad. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se da cuenta cómo él está haciendo una pregunta en base a la respuesta que le dio el Señor? Y diciendo, pero ¿cómo es esto? O sea, no lo comprendo. Y el Señor le es muy claro y le dice, bueno, es que necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, como diría Pablo, para ti eso va a ser locura. Porque las cosas del Espíritu, ¿cómo se deben de discernir? A través del Espíritu. Yo puedo estar hablando aquí y a muchos les puede parecer bulla, guau, 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 guau en los oídos, o a otros les puede escuchar palabras de vida que cambien sus vidas. Pero eso es por la operación del Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces Jesús le responde, de cierto te digo. En la comunicación entre los hebreos no existen los superlativos. Entonces cuando el Señor repite algo de cierto, le está diciendo es ciertísimo lo que le voy a decir. Porque así es como se repite. No se dice en hebreo santísimo, no existe esa palabra. Se dice santo, santo, santo es el Señor. Y así se está diciendo que Él es santísimo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es interesante primero que dice no puede ver, o sea, identificar, discernir, entender las cosas que son del reino. Y ahora le dice que si no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es Él, y Él dijo, ya está aquí el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Hablando de Él, de la forma en que hay que proceder, de la forma en que tenemos que comportarnos, de la forma en que Dios quiere que hagamos para ser agradado, para ser adorado.
No puede entrar, no está hablando de una llave o una puerta en particular, sino está hablando de la fase experimental. No solo no podemos entender las palabras de nuestro Señor, sino que no podemos experimentar a nuestro Señor. Si yo agarro un limón y lo tomo en mi mano, lo parto y lo chupo, un limón ácido, y les pregunto a ustedes qué tan ácido está el limón, ustedes no pueden decirme, porque el que la está probando soy yo. Eso es entrar, eso es experimentar, eso es poder vivir el reino de los cielos. Si yo les pregunto a ustedes, si tuviese yo un dolor de muela, y les pregunto de qué tamaño es el dolor, no me lo pueden decir. ¿De qué color es el dolor? No me lo pueden decir. ¿De qué intensidad? Tampoco, porque tendrían que sentirlo. Lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es eso, o sea, para poder experimentar, sentir, vivir lo que es el reino de los cielos, o sea, la presencia de Dios, hay que nacer de nuevo. Y una vez que se nace de nuevo, se puede entrar, se puede experimentar el reino de Dios. Por eso para algunas personas les parece loco, les parece tonto que alguien tenga que perdonar al que le ofendió. Porque la venganza es lo más lógico. Sacarse el clavo sería lo más lógico. Pero el Señor dice que esa no es la matemática es perdone. Pase por alto la ofensa. Es lo que nosotros debemos de hacer para poder experimentar el reino de los cielos. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que sucede en la persona que está al frente, que nos hace daño? Cuando nosotros perdonamos, pasamos por alto la ofensa, actuamos con misericordia, oramos por esa persona, ascuas se le ponen en la cabeza. Ascuas son brasas hirviendo. El texto lo que dice es que brasas hirviendo se le ponen en la cabeza a la persona, porque la persona se pone a preguntar, pero ¿por qué me tratan bien? ¿Por qué me dan amor cuando yo estoy dando algo diferente, algo contrario? Ese es el experimentar, pero eso no puede pasar si no se nace de nuevo. Es imposible que pase que una persona pueda tener un verdadero perdón, un verdadero amor hacia los demás, si no nace de nuevo. El amor de la persona que no nace de nuevo es condicionado. Si me hacen bien, le hago bien. Si me hacen un favor, le hago el favor. El amor de Dios no es condicionado. El amor de Dios es que me hagan bien o no me hagan bien, yo voy a hacer el bien. Así lo dijo nuestro Señor. Nuestro Señor dijo que cuando se le hacía el bien a los que nos hacen el bien, eso lo hace cualquiera. Pero hacerle el bien a los que no nos hacen el bien, eso es otra cosa. Es más, nos mandó a orar por los enemigos, y eso no puede pasar si no nacemos de nuevo. El resentimiento y el rencor es algo que acompañan justamente a las personas cuando han sido lesionadas, afectadas, traicionadas. Pero cuando se nace de nuevo, cuando el Espíritu viene a nosotros y nos hace nacer de nuevo, no hay rencor, no hay resentimiento, no es posible eso en un corazón. Podemos sentirnos tristes, podemos enojarnos, pero no podemos guardar eso. No puede un corazón redimido atesorarlo. Si alguien atesora rencor y resentimiento, es que no es un corazón redimido. Porque es imposible que un corazón redimido guarde rencor, amargura y resentimiento. Dolor sí, tristeza sí, por haber sido traicionado, pero el perdón va a anticipar, el perdón se va a presentar, porque eso es entrar en el reino de los cielos. Eso es experimentar el reino de los cielos. Eso es ver el reino de los cielos. Es una forma de vida, es un testimonio, es una forma en la cual nosotros vamos a hacer luz para los demás. Pero para eso tiene que suceder, dice, en el agua y en el espíritu. ¿Y qué significa eso en agua y espíritu? En agua significa en limpieza, en juicio. Cuando el Señor vio que la maldad de los hombres estaba hasta el colmo, dijo: ya no voy a tolerar más al hombre. El hombre no vivirá más de 120 años. 120 años, lo que significa es una era, una etapa en la cual el Señor dice: esto es lo máximo que le voy a permitir al hombre vivir. Más que edad de nosotros, son 120 jubileos,
lo cual dice que el hombre más de 6.000 años no va a gobernar esta tierra. De hecho, estamos en el 5.782 y en septiembre 23 pasamos al 5.783. Ese es el conteo de los años. Pero cuando el Señor dice eso, y lo dice en los tiempos de Noé, envía un juicio para limpiar la tierra. Es el primer juicio que limpia esta tierra. Y se llama el diluvio, es en agua, es un juicio. Entonces, cuando el Señor dice que es necesario, dice, nacer en agua y espíritu, hay que nacer en juicio. Significa que debe de haber un juicio sobre nosotros. Y ese fue el juicio que recibió el Señor en la cruz por usted y por mí. Todo el juicio, toda la ira de Dios fue depositada sobre sus hombros en la cruz. Para que usted y yo hoy podamos entrar en el reino de los cielos. Para que usted y yo podamos discernir lo que estamos hablando. Para que no nos parezca locura. Para que podamos darle gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Para que podamos amarle a Él por lo que Él hizo por nosotros. Eso tiene que ser en agua y en espíritu, porque solamente el Espíritu Santo es el que puede dar la conversión. Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. Ahora yo les preguntaría a todos los que están acá. Amados hermanos, ¿están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Quién me dice con un amén si está entendiendo? Y ustedes, aparte de estar entendiendo lo que estoy diciendo, saben de quién viene el mensaje, que no es de mi persona, sino de Dios. ¿Quién me dice con un amén si lo está entendiendo? Pues el Espíritu Santo, exactamente, doña Carmen. El Espíritu Santo es el que está trabajando en los corazones de los que estamos acá. Si no es por el Espíritu Santo, es imposible entender esto. Eso es lo que él está diciendo a Nicodemo. Es necesario que el Espíritu Santo opere en una persona, que la transforme, haga un juicio sobre esa persona y la resucite. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es entrar en la madre, sino nacer de nuevo es que el Espíritu Santo haga una conversión a nuestra naturaleza y seamos otra persona. Un antes y un después. Él nos renueva. Así es. Por eso él le dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. No se maraville. O sea, no se sorprenda. Y le dice, ¿cómo es nacer de nuevo? Le explica cómo es realmente un nuevo nacimiento. ¿Y por qué es del Espíritu Santo? No es algo visible. No es algo que se pueda explicar. Es una operación milagrosa en el corazón del individuo, en el alma del individuo. Sea este un hombre o sea una mujer, sea un niño o sea un adulto. Es Dios operando en ese corazón. Por eso debe ser en agua y en espíritu. Y el Señor le dice en el verso 8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Como el dolor de muela. No lo pueden ver si lo tengo. No pueden saber de qué tamaño es si lo tengo, ni de qué color es. Como el limón, si lo estoy disfrutando, no pueden saber qué tan ácido es a menos que lo disfruten, que lo tomen ustedes y lo prueben. Nacer de nuevo nos pone a nosotros en una situación en donde ahora sí voy a entender lo que Dios está diciendo, pero no porque algo o alguien me lo haya dicho, sino porque el Espíritu vino a mi corazón y me transformó, convirtió, me redimió. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. O sea, no se da ni cuenta. De un momento a otro ya lo que le gustaba ya no le gusta. Las personas con que frecuentaba ya no frecuenta. Las palabras que usaba ya no las usa. Las cosas que comía ya no las come. O sea, empieza a haber un cambio de mente y dice, ¿qué me está pasando? Antes a mí me gustaba participar en conversaciones vulgares, ociosas, con gente mentirosa, y ahora no. Ahora me gusta estar con aquellos aburridos que se reúnen allá en Vivagua, en aquel lugar, allá en la iglesia del Salmo 23. Qué raro. Pero si antes me gustaban otras cosas.
Porque ahora me gusta, ahora disfruto estar ahí, porque ha nacido de nuevo y no se dio ni cuenta. Porque el Espíritu de Dios vino, le impactó y le empezó a cambiar y le empieza a regenerar su mente y su alma. Pero necesita exponerse a la palabra de Dios para entenderlo. Igual que Nicodemo. Nicodemo no lo entendía. Tanto es así que le pregunta al Señor Jesús, ya le explicó al Señor Jesús. ¿Lo entendieron ustedes lo que acabo de explicar? Nicodemo no lo entendió. Y déjeme decir que era príncipe del Sanedrín, que era fariseo, o más bien saduceo. Estudiaba la Torá, un hombre erudito, y no lo entendía. De los que están aquí, ¿quién dice con un amén? Yo lo entiendo. ¿Quién dice amén? Lo estamos entendiendo. Lo sentimos en el corazón, dice doña Carmen. Nicodemo dice esto, no dijo como usted, doña Carmen, lo sentimos en el corazón. Lo estamos viviendo. ¿Sabe cómo dijo Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Imagínense, un hombre tan sabio, con tanto conocimiento de la Torá, y le dice a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le responde con una pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué impresionante. O sea, usted está enseñando algo que no vive. Usted está enseñando algo que ni siquiera entiende. Usted está enseñando a un Dios y al cual usted dice que sirve y no conoce. Mis hermanos y mis hermanas, eso pasa hoy en día por montones. Personas desde un púlpito enseñando a un Dios que no conocen y que no viven. Mujeres predicándole a mujeres y tratando de enderezarle la vida cuando su propia vida es un caos. Jóvenes guiando a jóvenes cuando viven en fornicación, cuando viven en desobediencia, cuando viven en desorden y reuniéndose en grandes multitudes, jóvenes guiando a jóvenes sin conocer al Dios que están enseñando. Me llaman Altísimo, dice el Señor, y no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. Mis hermanos, no todo el que dice soy hijo de Dios lo es. Muchos me dirán, dijo el Señor Jesucristo en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí está Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? Y el Señor le dice, ¿cómo es posible? O sea, no le dice cómo es posible, yo le puse cómo es posible. Pero él dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo. O sea, lo que le voy a decir es ciertísimo. Que lo que sabemos, hablamos. Está hablando en plural. Sabemos. O sea, lo que le estoy diciendo y en plural, hablamos. Pero está él solito ahí, con él, en ese diálogo de medianoche. Lo que hemos visto, en plural, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. ¿Cómo lo entiende usted eso? Él está hablando, hemos visto, hemos testificado. Este es nuestro testimonio. Está él solo. ¿De quién está hablando? ¿Será que está hablando de los discípulos? No, doña Carmen lo acaba de decir. Está hablando de él, el Padre y el Espíritu Santo. Te estamos dando testimonio, te estamos explicando. Pero ¿por qué no lo está entendiendo? Porque necesita nacer de nuevo. Por muy sacerdote, por muy fariseo, por mucho conocimiento, necesita nacer de nuevo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? O sea, no me está entendiendo ni siquiera. Con lo que conoce me va a entender con lo que no conoce. ¿Sabe qué? Más o menos como decirle a Nicodemo, Nicodemo, usted está enseñando de cosas que no sabe, no experimenta, no conoce. Eso es un ciego guiando ciegos. Y
cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que pasa? Ambos caen en el hoyo. Entonces él viene y le da una explicación. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, pero él no ha subido, sino el que descendió del cielo, y ahí está. Sino el Hijo del Hombre. Parece un trabalengua, ¿no? ¿Qué está presentándose? Yo soy Dios, estoy en el cielo, descendí y voy a volver a subir. Necesitas entender eso. Necesitas aprender eso. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Déjenme explicarle esto, mis hermanos. Él está refiriéndose a un acontecimiento que se da en Números capítulo 21. Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. ¿Por qué razón? Porque había un montón de serpientes ardientes. La palabra ardiente se refiere a venganza, que venía y mordía a los israelitas y morían por miles. Esa es la ira. La ira manifestada en serpiente mordiendo a las personas que hacen lo incorrecto en el desierto. Entonces, cuando ellos le piden a Dios, a través de Moisés, le piden a Dios que los salve para no seguir muriendo por estas serpientes ardientes, Dios le dice que levante una serpiente de bronce en el desierto. Pero esta serpiente de bronce, el bronce representa sufrimiento, el bronce representa dolor al máximo, y es una serpiente ardiente. Lo que representa es que la ira de Dios la va a depositar, la va a poner encima de esa serpiente de bronce para que ellos se salven cuando voltean a ver a la serpiente de bronce una vez que los ha mordido una de las serpientes pequeñas. O sea, la ira de Dios se manifiesta en las personas y voltean a ver la serpiente de bronce a lo lejos, donde está todo el sufrimiento depositado en esa serpiente, toda la ira de Dios en esa serpiente, y se salvan. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? ¿Están entendiendo lo que Jesús está diciendo? Él está hablando de Él, allá en el desierto. Él está hablando de ellos, me vieron a lo lejos. Ellos sabían que tenían que verme a lo lejos y eso los iba a salvar. Nicodemo, tú eres maestro, tú enseñas eso. Deberías de estarme viendo. Yo soy la serpiente de bronce. Yo soy sobre quien va a caer toda la ira. Y si me ves a lo lejos y me reconoces, puedes entrar en el reino de los cielos. Pero si eso no se pasa, entonces no puedes entrar. Pero para que eso pase, tienes que nacer de nuevo. Repito el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Lo entendieron? Dele gracias a Dios, porque si lo entendieron es porque el Espíritu Santo se pasea en medio de este lugar. Y se pasea en medio de nuestros corazones. Para todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el que será levantado, en el que va a recibir la ira de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice lo que leímos al principio. Porque de tal manera, refiriéndose a todo lo anterior, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. A ver si nos identificamos con las palabras del Señor. ¿Quiénes quieren agradar al Señor? ¿Quiénes quieren obedecer la voluntad del Señor? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Hasta más allá de la muerte. Queremos hacer lo que Dios dice. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. O sea, prefirieron seguir viviendo la vida que estaban viviendo. Prefirieron seguir en las conversaciones que tenían. Prefirieron seguir tomando, comiendo, hablando como a Dios no le agrada. Eso prefirieron. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y el que le gusta hacer lo malo, ¿qué hace con la luz? La aborrece, la rechaza. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, o sea, para no llamarle la atención. ¿Sabe qué produce la palabra de Dios en nuestros corazones? Arrepentimiento o rechazo. Cuando el Señor dice que Él desea que dejemos una conducta y no la dejamos, eso es rechazo. Cuando el Señor dice que dejemos una conducta y la dejamos, eso es arrepentimiento. Es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Es aborrecer lo que Dios aborrece. Y es amar lo que Dios ama. Iglesia pregunta, ¿quién ama lo que Dios ama? ¿Y quién aborrece lo que Dios aborrece? Eso es estar o no estar en la luz, y eso viene por medio del Espíritu Santo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo le voy a dar una vez más gracias a Dios por esta mañana. Este es el diálogo de medianoche. Es un diálogo en medio de la oscuridad. Es un diálogo que tuvo un hombre llamado Nicodemo, un hombre importantísimo, un hombre con mucha sabiduría, aparentemente. Y nuestro Señor, ¿qué fue lo que le dijo a él? ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Yo voy a pedirles ahí donde están, vamos a volver a escuchar un canto. Y ahora lo vamos a escuchar con entendimiento. Con más entendimiento. Con lo que acabamos de leer. Vaya a los pies del Señor, vaya al regazo de Dios. Y lo que significa realmente es que Él haya sido alzado en la cruz. El que a Él haya sacrificado su vida por usted y por mí. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Escucha el canto, ya no es solo música. Mas yo amo esa cruz. Ya no es solo un sonido vago. Ahora hay un mensaje de vida para usted y para mí. Jesús se lo explicó a Nicodemo y el Espíritu Santo se lo está explicando a usted. Señor, te damos gracias por esta mañana. Sabemos que estamos transitando, Señor, por este desierto. Y que a veces no entendemos, Señor, pero deseamos, Señor, entender. Oh Espíritu Santo, te rogamos que nos des discernimiento y que aunque el mundo desprecie y rechace la cruz porque no quieren venir a ti y dejar, Señor, las obras que te ofenden, Señor, nosotros sí queremos caminar en esa dirección, porque sabemos que tú, Señor, oh Cordero de Dios, te sacrificaste para que hoy mi alma reciba salvación y no condenación.
Gracias, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre. Adorado es tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por nuestra salvación. Ayúdenos a ser fiel y a seguir en pos de ti hasta el último de nuestros días, Señor. En tu nombre, oh Jesús, te damos gracias por esta mañana. Amén, Señor. Amén.